Bien, buenos días a todos. Doctor Jabonero, la Fundación Santillana para organizar este evento, la doctora Campo y el doctor Betancourt para ser anfitrión de este evento. En mi presentación quisiera hablar un poco de la perspectiva de la UNESCO sobre los temas de calidad de la educación, la evaluación de la calidad, y porque estas dos cosas claramente son estrechamente vinculados, y esto especialmente para la lectura y la escritura. Voy a hablar sobre 6 cosas. De hecho, en primer lugar, educación para todos, que es la agenda mundial de la UNESCO en términos de educación que nosotros lideramos, pero claramente estamos trabajando con agencias como UNICEF y tantos otros para mejorar el acceso y la calidad de la educación mundialmente. Después quisiera hablar un poco con ustedes sobre un diagnóstico regional para ver qué son los desafíos pendientes principales de América Latina y el Caribe específicamente, y también vamos a dar una mirada a vuestro país, Colombia. Después de esto quisiera hablar un instante sobre la conceptualización de calidad de la educación según la UNESCO, porque nosotros creemos que calidad de la educación es fundamentalmente un concepto bastante complejo y no es siempre, no tiene solo que ver con logro de aprendizaje, por ejemplo. Después vamos a ver un instante qué estamos haciendo nosotros en términos de evolución educativa. El doctor Jabonero ya les ha hablado un poco sobre el PISA, pero a lo mejor lo saben o no lo saben, también la UNESCO está desarrollando una prueba a nivel regional de logro de aprendizaje. Esto podría ser particularmente interesante en el sentido de que estamos evaluando tercer grado y sexto grado de escuela primaria, lo que está ya más cerca a la educación preprimaria. Y especialmente vamos a enfocar en 2 estudios particulares que hicimos, uno en lectura y uno en escritura. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, quisiera contarles un poco qué es perfecto. Contarles un poco qué es el diagnóstico de la UNESCO de Naciones Unidas generalmente con respecto a esta región. Porque claramente la educación nunca se realiza en un vacuum, ¿no? Claramente hay siempre un contexto social, un contexto cultural, un contexto económico que determina dados procesos educativos. Y vemos que en esta región, por la cual nosotros desde la UNESCO Santiago, que es la Oficina Regional para la Educación para América Latina y el Caribe, somos responsables, tiene 2 características muy importantes. Y esas 2 características son una enorme diversidad, en muchos sentidos. En esta región tenemos 41 países, 5 idiomas administrativos, pero también varios idiomas indígenas, pueblos indígenas, culturas indígenas, un gran mestizaje. Esto es muy característico para América Latina y no necesariamente para regiones como el Asia Oriental y la África. Pero lamentablemente, o sea, esto es una cosa muy positiva, pero lamentablemente en esta región vemos también otra cosa. Esta cosa es esta acá, la desigualdad. Esta es característica para muchos países en la región, incluido lamentablemente Chile, pero también Colombia, Brasil y muchos otros países que tienen lo que nosotros llamamos un coeficiente Gini, que es un indicador de desigualdad socioeconómica de los países entre los más altos del mundo. El número 1 creo que es Sudáfrica, el número 12 en Namibia, pero después siguen los países de esta región. Bien, si hablamos del tema de educación, nosotros vemos que el tema del acceso ya no es una cosa tan importante en esta región. Vemos que casi todos los niños y las niñas en esta región que tienen la edad para ir a la escuela primaria, de hecho van o están en la escuela primaria. El problema que tenemos en esta región es más relacionado a la calidad de la educación. Sí están en la escuela, pero no necesariamente están aprendiendo mucho. Y esto claramente es un problema. Y el acceso a la educación preprimaria en esta región igualmente es un problema y vamos a ver en más detalle por qué. Una otra cosa que vemos de esta agenda de educación para todos para esta región es que
inequidad es omnipresente y frena el progreso socioeconómico. La cosa interesante es que vemos que países que tienen una alta igualdad de distribución de ingresos tienen también indicadores muy positivos en temas socioeconómicos, como salud, educación y varias otras. Voy a tratar con este micrófono acá. Bien, ya vimos en la presentación del doctor Jabonero que desde una mirada global la calidad de la educación en esta región lamentablemente es bastante baja. El mejor país de la región, según el PISA, es Chile, está en el puesto número 44. Esto claramente una señal bastante alarmante. Yo quisiera destacar dos cosas. PISA, en primer lugar, está evaluando niños de 15 años. Entonces, no es necesariamente la misma población a la cual estamos mirando en educación primaria. La otra cosa es que PISA mide tres cosas muy específicas: ciencias naturales, matemáticas y lectura. Entonces, no está mirando a música, ciudadanía, historia, educación física, que son también elementos de educación que son muy importantes. Y una otra cosa que nos indica PISA es que, especialmente en esta región, el impacto del estatus socioeconómico del niño sobre el logro de aprendizaje es muy alto. Es siempre encima a la media del OCDE. El más alto, de hecho, es el impacto en Perú. Perú está acá, pero también en Colombia vemos que el porcentaje del impacto del estatus socioeconómico en lectura 2009 fue más alto de la media. ¿Qué significa esto? Ahora, normalmente lo que pasa es que la habilidad del niño debería ser el factor más importante que influye en su desempeño escolar. Pero lo que pasa es que a veces no es la habilidad del niño, sino la escuela donde va que determina su logro de aprendizaje. Sabemos que las escuelas en los países de esta región son muy distribuidas por sector socioeconómico, así que un niño con muy altas habilidades va a una escuela que está en su sector, que es a lo mejor de estrato bajo socioeconómico, y entonces no goza del mismo nivel de educación que el niño que a lo mejor tiene habilidades inferiores, pero va a una escuela mejor. Y este niño que va a la escuela mejor, pero tiene habilidades inferiores, tiene un puntaje en pruebas subsiguientemente superior a lo del niño con las habilidades muy buenas. Y esto claramente implica una injusticia social. Bien, si hablamos de calidad de educación para la UNESCO, creo que es justo decir que fue paradigmático el informe de la Comisión Delors de 1996, entonces, como ven, no es muy reciente. De hecho, en este momento un grupo de expertos en París está elaborando un nuevo informe Delors para que la UNESCO tome una nueva posición con respecto a la calidad de la educación. Pero ya en esta época incluyó algunas cosas que aún son muy importantes, conceptos como educación a lo largo de la vida o educación para la ciudadanía global. Y yo creo que es justo decir que, según la UNESCO, la calidad de la educación se basa en 4 pilares fundamentales. Y estos 4 pilares son saber a conocer, que claramente se refiere un poco a la dimensión cognitiva del aprendizaje. Me imagino que tienen presente esta taxonomía de Bloom, ¿no? Con el área cognitiva, afectiva y psicomotriz. Y entonces aprender a saber se refiere en primer lugar a esto. Después tenemos aprender a hacer, que claramente se refiere a habilidades, por ejemplo, psicomotriz, pero se podría también referir a arte o música o otros tipos de educación de este tipo. Lo que es muy importante, claramente, es aprender a convivir, que se relaciona con el dominio afectivo de Bloom, educación para la paz, tolerancia y evitar conflictos. Y también aprender a ser, que tiene a ver con la aceptación de la identidad del niño o la niña y también la identidad
de otros. Bien, históricamente, o bien, en los últimos 10 años decimos, hubo varios conceptos de calidad de la educación que fueron vigentes y que fueron también bastante importantes. Y esto es no para que tomen nota de las especificidades de los modelos, porque claramente las letras serían demasiado pequeñas por esto, pero es solo para que sepan que conceptualizar lo que es la calidad de la educación nunca ha sido una tarea simple y nunca ha sido un área donde hubo consenso. El modelo que quisiera destacar, el modelo a la izquierda abajo, que es el modelo que en este momento estamos elaborando con un grupo de expertos mundiales de la UNESCO, desde Beijing, claramente también desde esta región, desde India y varios otros países. Y esto empieza con el principio de la relevancia. Entonces la educación debería ser, en primer lugar, relevante. Bien, yo personalmente no estoy completamente de acuerdo, no diría que relevancia es la cosa más importante, la cosa básica en la educación, pero eso es un trabajo en progreso y vamos a estar en contacto con los colegas del ICFES, con la doctora Margarita Peña, que está presente acá, sobre este trabajo. Lo que sí es importante destacar es que en los últimos 15 años hubo un cambio en entender calidad de la educación en el sentido que anteriormente hablamos de calidad de la educación en términos de insumos de educación. Entonces, en términos de cantidad de profesores, calidad de profesores, número de aulas, número de baños, todas estas cosas sistémicas que el ministerio, el sistema educativo podría hacer desde su lado para mejorar la calidad de la educación. Solo que si estas cosas, si estos insumos a la fin no contribuyen al aprendizaje del niño, de la niña, a lo mejor no podríamos hablar de calidad de educación. Y por lo tanto, el modelo que estamos operando actualmente dice que lo que es importante, lo que expresa calidad de educación es el logro de aprendizaje según mediciones de calidad de educación. Esto es el modelo a la derecha, mientras que el modelo antiguo es el modelo que vemos a la izquierda. Sin embargo, también este modelo tiene claramente ciertas complejidades, porque se fijen que, por ejemplo, un niño aprende a hacer matemáticas, cálculos muy bien, pero a lo mejor no es feliz. O a lo mejor el profesor lo está castigando en la escuela. En este caso sí tenemos buenos resultados de aprendizaje, pero igualmente desde la UNESCO no creemos que se podría hablar de calidad de la educación. Y por lo tanto desarrollamos este modelo que ustedes ven acá. Según nosotros, estas 5 dimensiones son las 5 dimensiones las más importantes para interpretar o entender este concepto complejo de lo que es en su conjunto calidad de educación. Sí, estamos de acuerdo que relevancia es una cosa muy importante. El aprendizaje debería preparar al niño o la niña para la vida, aunque esto a lo mejor no es tan relevante en tercer grado de primaria, se convierte ya más importante hacia fin de educación primaria, también educación secundaria, por supuesto. Tenemos también el concepto de la pertinencia, y esto dice que la oferta educativa debería ser adecuada para el niño o la niña. Ahí ya tenemos un pequeño problema, porque vemos, por ejemplo, en nuestras pruebas que generalmente las niñas tienen resultados mejores en lectura y escritura, y niños tienen resultados mejores en matemáticas y ciencias. Ahora estamos hablando de habilidades intrínsecas al género del niño, o a lo mejor estamos hablando de una educación que no es pertinente, que no toma en cuenta de que a lo mejor niñas entienden conceptos matemáticos o científicos en otra manera que niños, y viceversa, ¿no? Así que tenemos datos empíricos que dicen, mira, no todos los grupos tienen un logro de aprendizaje igual, entonces a lo mejor aquí hay una cosa que se podría mejorar en términos de pertenencia. Y eso incluye también, por ejemplo, en Paraguay, donde hay muchos niños que tienen como idioma maternal principal el guaraní,
y bien, van a la escuela, sí, de hecho aprenden en guaraní, pero después les damos una prueba estandarizada en español. O sea, eso no tiene mucho sentido. Después, los resultados de esta prueba no reflejan el desempeño del sistema educativo, porque a lo mejor el sistema está haciendo muy bien, pero la prueba está mal construido. Equidad, creemos que esto es muy importante, y esto es también porque equidad muy claramente está correlacionado con el logro educativo. Esto es una cosa interesante, que vemos que de hecho no son los países los más ricos en términos de ingreso que por promedio tienen el resultado más alto en las pruebas internacionales. No son los países los más ricos, sino de hecho son los países con la distribución económica la más egalitaria. Esto creo que es una cosa bastante interesante. Entonces, sí, hasta un cierto punto podrías tener una educación para una élite del país, llegar hasta un cierto punto, pero para ir más allá tendrías que hacer cosas para el conjunto de tu población. En este sentido, claramente se aplaude todos los esfuerzos que está haciendo la República de Colombia para disminuir esta desigualdad. Bien, eficacia, por supuesto, muy importante. Eso se relaciona directamente con los logros del aprendizaje. Y también eficiencia. Bien, a lo mejor eres eficaz, tú logras las cosas que quisieras lograr, pero logras hacerlo con 1 millón de pesos o con 5 millones de pesos, ¿no? Ahí hay también claramente una diferencia. Bien, por último, ¿qué es el IES? ¿Por qué es importante? El IES es una red coordinada por nosotros, la UNESCO Santiago, y consiste en una red de directores de evaluación educativa. Entonces, en el caso del ICFES, el director es Julián Mariño, en conjunto con la doctora Margarita Peña, que va a presentar después de mí, y tenemos también una encargada, la señora Melissa Castellanos, creo, quien es encargada de nuestro tercer estudio. Fue establecido en Ciudad de México en 1994 con 2 propósitos. No solo el propósito, pero esto claramente es un propósito muy importante, pero no solo el propósito de hacer estudios para poder proveer datos a tomadores de decisiones de política, también a enseñantes, pero también de desarrollar capacidades en evaluación educativa en la región. Y estas 2 cosas a veces están en conflicto, porque tenemos países con un sistema de evaluación que a lo mejor no es tan desarrollado, como por ejemplo Nicaragua. Bajo las circunstancias difíciles que tienen, hacen todo lo posible para hacer un buen trabajo, pero a veces simplemente es muy difícil. En este caso decimos, bien, sí, eso es importante que tengamos un estudio muy alta calidad, pero estamos también operando un modelo de solidaridad intrarregional entre los países de la región para asegurarnos que Nicaragua nos sigue en este camino del tercer estudio. En este momento tenemos 15 países miembros, más el Estado de Nuevo León, y estamos hablando con El Salvador y Aruba para que participen también. Aquí pueden ver los países que están participando. Son todos países hispanohablantes, excepto Brasil, que claramente es lusohablante y también el miembro el más grande. Hasta la fecha realizamos 2 estudios, el primer estudio que fue el PERCE, el segundo que fue el CERCE en 1997 y 2016, y estamos actualmente preparando el tercer estudio. Este año vamos a implementar el estudio piloto, el año próximo la aplicación definitiva, así que al inicio de 2014 deberíamos poder integrar los primeros datos de este estudio. Se evalúa matemática y lectura en tercer y sexto grado. En el caso del PERCE fue el 4º grado en vez del 6º. Ciencia en 6º grado será obligatorio para el tercer, y también escritura. Esto claramente es el tema de esta conferencia. ¿Cómo funciona bien? No creo que tenga bastante tiempo para entrar en los detalles, pero esta lámina describe un poco el proceso de este análisis curricular, y esto sí creo es importante destacar, porque el análisis curricular asegura que la prueba final que vamos a implementar en los distintos países sea una reflexión de los currículos de los varios países.
Si, por ejemplo, la prueba refleja el currículum de Argentina, pero no de un país como Perú, y Argentina sale mejor en el ranking final que Perú, Argentina claramente podría decir sí, pero eso es lógico, no están evaluando la eficacia de nuestro sistema, sino la prueba no tiene nada que ver con nuestro currículum. Y por lo tanto hacemos este análisis de los distintos currículos. Este proceso para el CERSE fue liderado por el ICFES, creo que fue una colaboración muy fructífera, y también en el caso del TERCE, ICFES pone su fuerza intelectual colaborando con nosotros en la creación de este panorama regional de que están los distintos currículos. Esto claramente tiene también una función en sí, intrínseca, porque si, por ejemplo, un país como el Perú puede ver qué es el currículum de Colombia y Colombia puede ver qué es el currículum de Argentina, uno puede aprender del otro. Es importante destacar que en los estudios tienen dos ejes esencialmente. Uno es claramente que estamos viendo qué es el logro de aprendizaje, pero no estamos midiendo solo esto, estamos también midiendo factores asociados a aprendizaje. Por ejemplo, estamos preguntando al niño cuántos libros tiene en la casa, para ver si hay una cierta correlación entre desempeño en lectura y presencia o no de libros en la casa del niño. Y esos factores asociados, que son un estudio en sí, consisten esencialmente en tres clústeres, decimos: contexto, que tiene que ver con todas las cosas sociales que se encuentran alrededor del estudiante; insumos, que son todas las cosas sistémicas que se puede hacer para mejorar la calidad de la educación; y la escuela, entonces procesos pedagógicos. Bien, más o menos para cerrar, quisiera darle una idea de dos estudios específicos que hicimos en 2007 en el marco del segundo estudio, que es el CERSE, donde medimos la calidad de la educación en términos de ciencia, matemática, lectura y escritura, y claramente en el marco de este seminario son más interesantes los temas de lectura y escritura, ¿no? Bien, publicamos este informe acá. Esto se puede descargar del sitio web de la UNESCO, así que si les interesa podrían dar una mirada al documento. Fue publicado en enero de 2009 y el objetivo fue tomar los resultados del CERSE, entregarles a los profesores para que sepan cómo se podía utilizar esos resultados para mejorar la enseñanza. Bien, o sea, como ustedes saben, lectura abarca procesos lingüísticos y también extralingüísticas, y a través de estos estudios medimos los dos. Hubo dos enfoques. Uno fue basado en el enlace curricular realizado por el ICFES, pero también miramos a habilidades para la vida. Entonces, tomar el conocimiento en lectura y ver cómo esto contribuye a ciertas cosas que debería poder hacer en la sociedad para funcionar bien como persona. La macro habilidad que medimos, que define el qué, el cómo del estudio, es interpretar y resolver de manera acertada problemas comunicativos a partir de información escrita situada en diversos textos auténticos. Bien, no les voy a abrir con esto, pero lo que hagamos es construir lo que llamamos tablas de especificación, donde tenemos en un eje los dominios, y los dominios son definidos por el texto, lo leído, y esto se define a través de dos criterios. Una es la extensión del texto, si es un texto largo, esto implica que podría ser más complejo, y clases y géneros. Por ejemplo, un texto puede ser narrativo, descriptivo, puede ser una argumentación, una instrucción, y dentro de estas clases tenemos géneros. Por ejemplo, en la clase narrativa tenemos géneros como la fábula, la leyenda, el cuento y varios otros. Los procesos evaluados, que son la otra eje de la tabla de especificación, fueron procesos generales
que tienen que ver, por ejemplo, con vocabulario, reconocer información implícita, etc. Procesos relativos a los textos específicos y procesos metalingüísticos, por ejemplo, si hay un cierto género de texto como una noticia que se reconozca que lo es a través de su forma, estilo, otros indicadores. Tuvimos una muestra de casi 200.000 estudiantes en 3.000 escuelas en toda la región, entonces la muestra fue bastante grande. 45 minutos para las pruebas y se definió 4 niveles de desempeño. Esto es un ejemplo de un ítem. Ahora, esto es también para ilustrar que hablamos de lectura, pero no todos los ítems tuvieron texto. Así que esto es un narrativo, pero en forma de imágenes. Ahora no sé si ustedes pudieran darme la respuesta correcta. O sea, esto es para niños en tercer grado, entonces no creo que debería ser tan difícil para expertos como ustedes. ¿Quién dice que podría ser A, por ejemplo? Tengo una persona quien dice que podría ser A. ¿Y B, a lo mejor? ¿Nadie? ¿C? Cambió opinión, ¿verdad? ¿Quién dice que podría ser D? Ya, perfecto. Sí, qué bien. Sí, porque de hecho es B. Y maravilloso. Esto es un ejemplo de otro ítem y esto es también para ilustrar que a nosotros no interesa solo la respuesta correcta, que en este caso es el D, pero nos interesa también qué es qué tipo de errores hacen los niños, porque estos nos cuentan cómo nosotros podríamos remediar la situación y estas opciones le llamamos distractores. Bien. Vamos a ver qué fueron los resultados de los distintos países. Vemos que hubo muy claramente 3 grupos. El Salvador, de hecho, esto es un pequeño error, El Salvador no estuvo acá, sino acá. Tuvimos el grupo de Cuba, que fue un grupo en el país, que hizo muy bien, fue en todas las categorías, casi todas las categorías, el mejor país. Tuvimos este grupo compuesto por Argentina, Chile, Uruguay, también Colombia, que hizo muy bien en ciertas áreas, pero no muy bien en otras. Y tuvimos un grupo más débil en tercer grado, que fueron en su mayoría los países centroamericanos y República Dominicana y Paraguay. Y vimos más o menos el mismo imagen en lectura en sexto grado. Si puede hilar fino, no lo voy a hacer ahora porque falta tiempo por hacer esto, pero descárguense por favor el libro si les interesa, porque hay mucha información muy específica sobre logro de aprendizaje en las distintas categorías. En este momento, para cerrar, quisiera solamente también hablar muy brevemente sobre el reporte de la escritura. Esto fue muy interesante porque este estudio fue el primer estudio de este tipo en esta región. Sabemos que lectura y escritura están vinculadas muy estrechamente, pero hay también claramente diferencias importantes porque escritura, por ejemplo, involucra un elemento muy importante creativo, ¿no? Es un acto comunicacional y en este sentido se vincula con temas de habilidades del siglo XXI como identificado por la OCDE. Se publicó en 2010. O sea, ustedes como expertos seguramente saben que hay 3 modelos que han influido la evolución de la escritura muy fuertemente. No voy a entrar en detalle. Pero lo que sí quisiera destacar es que en línea con el modelo procesual de Flower and Hayes, procesal cognitivo, el estudio evalúa planificación, revisión y escritura. Entonces no estamos solo mirando la escritura tal cual, sino también el proceso anterior a la escritura. Por lo tanto, se produjo también un borrador y el texto final, lo que permitió a nosotros y a los analistas de ver qué es la diferencia y qué es el desarrollo desde el borrador hasta el texto final. No se definieron niveles de desempeño, esto sí es importante destacar. Esto fue la guía para el estudiante. ¿A qué miramos? Bien, a nivel básico, caligrafía, el léxico, ortografía, pero a nivel superior, y ahí la cosa se rende ya más interesante,
estamos también mirando a elementos como coherencia, consistencia y si el texto es adecuado para el público objetivo, porque podría ser que la instrucción es que el niño tiene que escribir una descripción para su hermano. Bien, en este caso, el lenguaje que va a utilizar es ya distinto del lenguaje que va a utilizar si escribe para el profesor. Esa es la taxonomía que utilizamos para la revisión de los textos, porque claramente en este caso que no estamos trabajando con ítems cerrados, la corrección se convierte ya en una cosa un poco más compleja y se necesita más tiempo. No tengo el tiempo para hablar sobre el texto inadecuado, pero sí que creo que podría ser interesante para ustedes dar una mirada a unos ejemplos de tareas que hicieron los niños. Bien, algunos resultados, porcentaje de borradores y textos adecuados a la instrucción por país, sexto grado. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Vemos que en este caso en Colombia el puntaje no es muy alto relativo a los otros países de la región, pero bien, sabemos que estos rankings no son el elemento más importante de estos tipos de estudios, pero esto no dice solo qué es la debilidad que encontramos, sino también cómo se puede remediar. Porcentaje de escritos sin problemas de caligrafía en tercer y sexto grado. Porcentaje de errores de ortografía por palabra por país, sexto grado. Y comparación del promedio de palabras escritas según el género por país, sexto grado. Ahora vemos siempre que las niñas tienen un desempeño mejor de los niños, a veces es significativo, en los casos indicados acá, a veces no significativo, y claramente en la luz de paridad de género es importante que sea así. Las últimas tres láminas solo para indicar qué podríamos hacer con estos resultados. Y ahora, bien, sabemos que estamos donde estamos, pero ¿qué vamos a hacer en este momento? Bien, es importante que nosotros como laboratorio de la evaluación de la calidad de la educación de la UNESCO estamos trabajando en otros ejes de investigación. Por ejemplo, evaluación de habilidades no cognitivas. Eso es muy importante porque tenemos mucha evidencia empírica que dice que afecto se correlaciona muy fuertemente con habilidades de aprendizaje. Eso es una cosa un poco contraintuitiva, pero parece verdadera. El uso de TICs, en este marco estamos trabajando con el especialista de la UNESCO París, el señor Francesc Pedró, quien viene originalmente del OCDE, y estamos afinando el modelo de evaluación de escritura. En este caso estamos trabajando con la Universidad de La Laguna y con este panel que mencioné anteriormente de expertos globales, que será de verdad un modelo mundial casi revolucionario. La cosa muy interesante es que este modelo nació en esta región, porque hubo muy importantes insumos del CERSE a este modelo que se va a pilotear en América Latina, pero eso después se exporta también a otras regiones del mundo. Así que es una importante contribución intelectual de América Latina al mundo. Y quisiera también agradecer a Fundación Santillana, porque ellos nos van a acompañar, tengo entendido, en este viaje. Ok, esto de verdad es el penúltimo slide, solo para destacar que el investigador bastante importante neozelandés ha dicho que hay 6 factores claves que determinan el desempeño escolar. Hay aptitud intrínseca del estudiante, inteligencia claramente es una palabra muy peligrosa a utilizar, pero la aptitud intrínseca del estudiante determina más o menos el 50% de los resultados. El contexto de edad determina más o menos de 5 a 10%. Escuelas y directores también de 5 a 10%. Los padres, los amigos del niño y la niña también de 5 a 10%. Y docentes determinan 30% de la variabilidad del logro de aprendizaje del niño.
Y bien, Hattie dice que tendríamos que distinguir entre cosas que sí podríamos cambiar, como gente que a lo mejor trabaja en el gobierno y los que no, y los docentes. Yo tengo entendido que muchos de ustedes son docentes, o sea, ustedes son el factor clave, de hecho. Eso es el mensaje de lo que está diciendo Hattie. Solo que, lamentablemente, según esta prueba del IEA, el TETS-M, non si sta midiendo el conocimiento matemático y didáctico de estudiantes de enseñanza. Si ve que los estudiantes de enseñanza de Chile son por lejos, de hecho, tienen el desempeño peor en las pruebas estandarizadas comparados con otros estudiantes de aprendizaje más debajo de Botswana, Filipinas y Noruega. Entonces, esto sí también es una señal alarmante. Y solo, como este último slide, quisiera simplemente destacar que si quisiéramos mejorar la educación a nivel sistémico, tendríamos a lo mejor no solo mirar a lo que hace Finlandia, porque lo que funciona en un contexto no necesariamente funciona en otro contexto, como ilustrado por el informe McKinsey de 2010, que dice que sí hay 6 categorías donde se puede mejorar la calidad de la educación, pero lo que haces en esas categorías podría ser completamente distinto dependiendo de tu fase de desarrollo educativo. Entonces, si tu sistema educativo es razonable, pero tú quisieras pasar a un buen sistema, como el país de Armenia, tendrías que centralizar tu sistema de contabilidad, de accountability de la educación. Pero si tú quisieras pasar de bien a muy bien, como sería el caso de Singapur, tú de hecho tendrías que descentralizar y dar mayor flexibilidad para los profesores, ¿no? Esto creo que es un mensaje fuerte e importante. Entonces no miramos solo a lo que está haciendo Finlandia, miramos a nuestro contexto, vemos qué son los problemas, qué son las cosas a mejorar, y claramente cuentan con la UNESCO que les ayudará en este viaje. Necesitamos su ayuda, nosotros estamos también siempre prontos a ayudar a ustedes. Muchas gracias.